Gracias, damas y caballeros, por continuar con este su telediario 1+1. Vamos a conversar con Jeffrey Lizardo. Jeffrey Lizardo es un planificador, un investigador muy conocido en la República Dominicana, un académico, que también ha ocupado puestos en la administración pública, tanto en la administración anterior como en esta, porque es muy difícil que un gobierno que quiera hacer algo se desprenda de un recurso humano tan importante como este, ¿verdad? Así es. Y aquí lo tenemos. Él estaba hasta hace poco como viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. De planificación e inversión, ¿cierto? Y desarrollo. No, inversión, planificación. La posición, pública. exacto. Él es el viceministerio. Exacto. Sí. Y renunció. Pero antes, hay que decirlo porque hay preguntas sobre este tema. Antes él estuvo el llamado SUBEN, que es el organismo que inventaria la pobreza y le da seguimiento al tema de la pobreza en la República Dominicana y que sirve de base para los organismos que tienen que ver con la protección lucha social, la lucha contra la pobreza. Sí, exactamente. Y qué bueno porque hay temas ahí. Primero, ¿por qué se va Jeffrey del ministerio? Bueno, buenos días, amigos, gracias por la invitación. Tal como lo explicó el ministro de Economía, Pavel Issa, se cumplió su rol. Evidentemente se avanzó en el proceso de fusión, definiendo, digamos, cómo iba a quedar la nueva institucionalidad, cuidando de que en ese proceso se fortalezca el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, que son fundamentales hoy día. En un mundo donde hay muchas incertidumbres, donde necesitamos políticas más de mediano y largo plazo, porque hay resultados que no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Por eso es importante la planificación. Y creo que ya completado ese proceso hay que facilitarlo. Y por eso entendimos que lo mejor era salir en este momento para que se acelerara ese proceso. Y yo creo que se cumplió una misión. Yo tengo 20 años ya en el Estado. Yo entré en el 2003 trabajando en lo que se llamaba antes la Secretaría de Finanzas, como director de estudios económicos. Y de ahí pasé al Secretariado Técnico de la Presidencia, luego a SENASA, SUBEN, o sea que he estado en muchas instituciones. Entonces, bueno, en este viceministerio duraste poco. Duré poco ahora, pero ya había estado en el 2012 y había estado en el 2006. Sí. O sea que tuve en 3 ocasiones. Ya, el otro tema, el SUBEN. La población dominicana ha reaccionado, amplios sectores del país han reaccionado asombrado por la forma en que se han distribuido las ayudas en este periodo navideño y especialmente el bono. La brisita. La brisita, como le llaman. Casi al pregón. Entonces uno pregunta, ¿para qué ha valido el esfuerzo de tener registrado cuáles son los hogares pobres? Y es que no contamos con un sistema que nos permita ir directamente a la gente, tener una manera de canalizar las ayudas estatales que estos sectores tienen. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la versión de Jeffrey? Que ahora puede hablar con más libertad, ¿verdad? Aunque siempre ha hablado con libertad. Sí. Bueno, lo del bono navideño es una ayuda única que se le entrega a los hogares una vez al año y empezó en el año 2020 con cerca de 1,5 millones de tarjetas. Sí, porque era la sustitución de las famosas cajas o canastas navideñas. De las famosas cajas por las tarjetas. Siempre el criterio de exclusión fue crear una lista negativa de manera tal que cuando se fuera a activar la tarjeta, esas personas que tenían salario por encima
digamos, de la línea de pobreza, que hoy se estableció en cerca de 30.000 pesos para un hogar. Entonces se establecieron esas listas negativas. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Que eso funciona solamente para los asalariados, pero después tú tienes mucha población, más de la mitad de la población, que son profesionales liberales, que son... ahí hay de todo. Chiriperos, hay... Bueno, que sus ingresos no cotizan a la seguridad social. Entonces ahí era más difícil, digamos, excluir, y lo que siempre se hacía era asignar utilizando la focalización geográfica. O sea, se distribuía en los lugares, en las zonas geográficas que más pobres, digamos. Yo creo que este año tuvo una particularidad, que se han distribuido muchas, son muchas. Son 3 millones cuando en este periodo ha bajado sustancialmente la pobreza. Pero tengo entendido que el objetivo un poco de la brisita de esta ayuda no es solamente para la población pobre, sino población en alguna situación de vulnerabilidad que está cercana a la pobreza y eso. El año pasado, en el 2023, conjuntamente con Supérate, lanzamos una parte de esos bonos de manera digital, cerca de $500,000, y eso sí se hicieron focalizados. Y que sale más barato también, ¿eh? Sí, pero hay, claro, y más rápido también, claro. Porque la emisión de una tarjeta cuesta, etcétera, etcétera. Pero este año se decidió entregar todas las tarjetas en físico, y evidentemente que es más difícil controlar cuando se entrega en físico quién la recibe y quién no, a pesar de que existe esa lista negativa cuando tú la vas a activar. ¿Y por qué no se usó la lista que se tiene de gente que necesita ayuda porque gana menos de los 30.000 pesos mensuales? Porque eso restringía mucho. Acuérdate que son 3 millones de tarjetas. Entonces restringía, 3 millones? Restringía mucho porque, el déjame universo. Decirte, si tú ganas más de 30.000 pesos mensuales, te dan 1.500. Sí. Eso no tiene un impacto significativo en esa población, pienso yo. Ahora, para la que y no sí tiene se nada... presta a una situación bien difícil. Una es la transparencia. ¿Cómo sabemos que los 3 millones de tarjetas fueron distribuidas? Bueno, esas tarjetas necesitan ser activadas y luego vamos a tener una base de datos de información de quiénes las activaron o no. Pero eso luego. Y se puede hacer un proceso posterior. Yo creo que hay espacio para mejorar la distribución a través de mecanismos digitales. Claro. Yo defiendo más pero todos sabemos por qué nos gusta entregar. Sí, sí. No, porque ahí no hay fotografía. Exacto. No hay fotografía, pero es un problema. Sí, sí. Es un problema serio que se lo han creado porque, óyeme, yo veía a 4 juntas de vecinos de Santo Domingo Norte peleando. Le crearon un lío terrible. Porque a una junta de vecinos que tiene 70 asociados le dieron 9 tarjetas. Entonces la gente comenzó a acusar a los directivos de que se robaron la tarjeta. Eso es para que tú veas, cuando tú debes contribuir. Eso crea problemas de capital, debilita el capital social. Totalmente, claro. Totalmente. Entonces, ni que la rife, ¿no? La 9. Ni que la rife, ni que la rife. Y yo, puedo contar una anécdota. Yo fui a una celebración de esas que se hacen ahora en Navidad, pero en los barrios. Y cuando llegué, llegaron los bonos. Y cada vez que llegaba uno le hacían esa bulla. Era un relajo de la gente. Entonces, relajo, porque esa es la situación que ellos ven en su área. Es terrible eso en términos de impacto, porque no ha sido positivo para el gobierno. Y yo creo que hacia adelante, yo creo que hay que consolidar todas las ayudas sociales, porque este es el momento. ¿Por qué no hemos logrado eso? Este es el momento. Y para focalizarlo en aquello, el presidente ya lanzó la meta de la eliminación de la pobreza extrema y del hambre. La única manera de hacerlo es consolidando las transferencias monetarias, todas estas ayudas,
en un monto mucho mayor, pero a los hogares en situación de pobreza extrema. ¿Y por qué llegó el momento? Llegó el momento, bueno, porque hay más información, porque se ha consolidado una buena base de datos, estamos hablando más del 80% de todos los hogares a nivel nacional. Tenemos también los datos del censo, que están actualizados ahora, en efecto, que tengo entendido que se van a integrar una parte también. Se han hecho nuevas actualizaciones, o sea, hay buen sistema de información, con la interoperabilidad también, con la DGI, con Superintendencia de Banco, con Jeffrey, tenemos mucho hablando de eso. Y al final los políticos hacen lo que les da la gana. Bueno, porque cada programa es el responsable de definir en su manual operativa cómo se van a asignar los beneficios. Pero ya la propuesta de renta mínima está incluso en el programa de gobierno. Si tú te lees el programa de gobierno, está la renta mínima, que es esa consolidación de la transferencia monetaria a los hogares más pobres. ¿Qué significa? Que hay que sacar muchos hogares que no lo necesitan. Pero el otro tema es por qué tantas instituciones tienen que estar distribuyendo tarjetas. ¿Por qué no se especializa una institución para el manejo de porque tenemos más de 30 años, Adalberto, más de 30 años, diciendo lo mismo y leyendo todos los documentos de que en el sector social necesitamos fortalecer la institucionalidad. Entonces tenemos demasiadas instituciones haciendo lo mismo. A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos no son... PROPEP, Plan Social, el desarrollo social, comisión barrial, provincial el también. Desarrollo de la comunidad, desarrollo... O sea, ahora, pero en vez de fusionar estos programas, se crearon nuevos, porque el programa de 1424, dentro del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Es uno nuevo, es el nuevo. Prácticamente es uno nuevo, exactamente. Pero lo otro es lo siguiente, Jeffrey, este gobierno ha estado creando gabinetes sectoriales y uno de ellos tiene que ver con el sector social. Eso ahora demostró que no funcionaba. De hecho, no ha funcionado porque la institucionalidad es muy precaria de la protección social. Por decreto, antes dependía de la vicepresidencia, luego de cambio de gobierno de 2020 hacia acá, se sacó de la vicepresidencia y eso un poco debilitó la institucionalidad y la coordinación se perdió. Una lástima. Entonces, partiendo del desempeño de la vice. Bueno, de hecho terminamos cada institución haciendo... Hay una propuesta, debo decirte. El presidente emitió un decreto en el 2021, a principio, donde ordenaba a un equipo de ministros, encabezado por el ministro de Administración Pública, a hacer una propuesta para consolidar el sector social con la creación de una nueva institucionalidad. Pero evidentemente que eso implica eliminar muchas instituciones que están haciendo lo mismo y consolidarlo es una tarea pendiente. Que se habría entendido mucho mejor y es parte quizás también para conectar un poco con la conversación que inicialmente Adalberto te refería. Uno a veces se pregunta por qué no avanzar en la fusión de instituciones resolviendo este semillero, este sembradío de pequeñas instituciones del sector social y evitar quizás el desmembramiento de entidades que hacían mucho mayores aportes, como el caso del mismo Ministerio de Economía, que al final terminaron haciendo mayor contribución. Pero de hecho, y cuando hablamos de sector social y de asistencia social, aquí todo el mundo hace asistencia social. Hasta desde el Congreso, desde los poderes, etcétera. Sí. Entonces tú dices, eso tenemos que ordenarlo. Y yo creo que es una responsabilidad de hace 30 años. Sí. Sí, pero a mí me sorprende que el gobierno anuncie un plan de reordenamiento del Estado que incluye fusiones, como el caso del Ministerio de Economía con el de Hacienda, pero también el de Educación con Educación Superior. El administrativo con el
secretariado de la presidencia, y no se incluyó el sector social. En el sector social se incluyeron comedores económicos con plan social y la eliminación de un par de instituciones pequeñitas. Sí, que ya la Comisión de Desarrollo Barrial, que pasó a Desarrollo Provincial, la de Desarrollo Provincial, que pasa la de Salud, que estaba haciendo asistencia social con APOFA. fue eliminada. Esa fue eliminada. Que no hacía nada tampoco. Que asistencia social lo que hacía, dar canastita y Pero eso canastilla. no era la idea. Sí, no era la idea, no, para nada. Entonces, muchas de esas instituciones han ido perdiendo en el tiempo, incluso con su labor principal, porque se fueron creadas hace 30, 20 años y ya hoy no se justifican, pero se han mantenido. Y yo creo que es parte de la discusión sobre el tema de la calidad del gasto. Claro. Avances que se habían logrado, pero una solidaridad, que ahora se llama, para lo mismo, Supérate. tenía mucho más capacidad de acción, y ahora vemos que para la tarjeta que el 10% fue que le tocó distribuir. Se supone que es un organismo que conoce muy bien dónde están los Lo que pobres. pasa es que la tarjeta el bono de Navidad, la tarjeta esta de Navidad, siempre ha estado, ha sido responsabilidad del director del gabinete, de Tony Peñaguaba. Sí. Entonces él ha sido el que la distribuye. desde que se creó en el 20. Que se creó en el 20 ese bono. Pero ha habido avances interesantes, mira, porque hay que destacar también lo positivo. Uno de los avances importantes es la protección social adaptativa, o sea, la respuesta ante situaciones de desastre. Este país ha avanzado mucho porque tiene un buen sistema de alerta. Si ustedes ven, el nivel de respuesta es rápida y se creó el bono de emergencia. Sí. Una innovación y funciona bastante bien porque se ha trabajado con Supérate, PMA y todas las organizaciones de cooperación, identificando y entregando estos recursos de manera muy rápida, de manera tal que aquella población en situaciones de vulnerabilidad ante una situación de desastre no se vea tan afectado. También el tema de cuidado, que aunque ha arrancado muy lento, el componente de cuidado ya se ha trabajado en un sistema nacional de cuidado. Y podríamos hablar un poquito de eso. Yo creo que esa es una iniciativa positiva. Es muy positiva. Pero necesita un empuje. Necesita finanzas, sí. Un empuje. Sí. Y tal vez se debilita un poco con la salida del equipo que tuvo la iniciativa de impulsarlo, encabezado por ATI. Rosa Cañete, que también renunció del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Se va ese equipo. Vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora con ese programa, esa iniciativa tan positiva. Y esa iniciativa suma cerca de 10 instituciones, porque no solamente un poco articular la oferta de cuidado institucional, que va desde los INAIPI, de integrarlo y superar. Desde y superarla y mejorarla. Implica también la extensión de la cobertura desde MINER, del Ministerio de Educación, a los niños de 3 a 5 años. Implica también la expansión de los centros de día de CONAPE y de los centros de atención a los adultos mayores. Esa es la oferta institucionalizada, pero también implica una oferta individualizada de cuidadores certificados, un sector, creen, que irían a los hogares. Y ya se tiene ahora una primera cohorte, se le entregó la insignia, cerca de 70 cuidadores que van a ir a la casa, van a comenzar en Asua y Santo Domingo Este, que son los territorios donde se está aprobando el piloto. Además del reconocimiento del cuidado como un derecho. Como un derecho y el impacto que eso va a tener en los hogares, sobre todo liberando a las mujeres que normalmente son las cuidadoras, y que puedan estudiar, que puedan insertarse en el mercado laboral mientras tienen ese apoyo de cuidadores en la casa. Y se va a hacer a través de un sistema donde va a involucrar a las cooperativas.
o sea que no va a ser contrataciones solas del gobierno, sino porque sabemos todo qué implica cuando se contrata en el gobierno, sino que va a ser a través de cooperativas, y eso va a incentivar también el desarrollo de negocio alrededor del cuidado. Bueno, ojalá se siga impulsando esa iniciativa, independientemente de que se hayan ido sus creadores. Otro tema, Jeffrey, trabajaste en el sector salud, especialmente en SENASA. Ese es un sector crítico actualmente. ¿Cómo ve la política sanitaria? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha impedido que haya un enfoque distinto para el sector salud al que predomina hoy? El de hoy está centrado en curar enfermedades y privilegia la inversión en el tercer nivel y no en el primero, ni en el segundo. El primero y el segundo están en bancarrota, el tercero mínimamente, pero también viven repletos los hospitales públicos, de pacientes que vienen a los hospitales especializados. Reciben pacientes de todo el territorio nacional, porque a nivel regional, provincial, las deficiencias son mayores. ¿Cuál es la salida que vamos a tener frente a esta situación? Sí, lo primero es que tenemos un sector que tiene una restricción presupuestaria enorme. O sea, desde que en el 2013 se le aumentó el 4% a educación, eso significó congelar prácticamente la asignación presupuestaria a los diferentes sectores, no solamente a salud, también agua, vivienda, si tú buscas. Y en salud lo que hemos visto es que llegó a un plató, a una meta, a un tope de 1.9% del PIB, salvo en el periodo de pandemia, que ya todos sabemos, la respuesta subió cerca del 3% del PIB. Entonces, yo creo que noticia buena ha sido un respiro el hecho de que el gobierno en diciembre de 2020, en contexto de la pandemia, decidió afiliar a todo el mundo a la seguridad social como un piso. Y yo creo que eso es positivo, porque prácticamente hoy día tenemos 98% de la población con garantía, con una garantía de derecho. Que se cumpla es la gran desafío, la cobertura efectiva, porque tenemos ahora cobertura, tenemos la tarjeta, el carnet del seguro, estamos hablando del 55% de los afiliados son subsidiados. 57, pero ya SENASA tiene también el 30 y pico de los contributivos, tiene el 70%. Es una institución que tiene un tremendo poder y peso en en el sector de salud y seguridad social en salud. Ahora, noticias buenas también ha sido en los últimos años, sobre todo en el último año, el control de las enfermedades transmitidas por vectores. O sea, no tuvimos la crisis que tuvieron muchos países ahora este año 2024. Eso no significa dengue, leptospirosis. No significa que debemos bajar la guardia. Tenemos que tener siempre ese sistema de alerta temprana, de sistema epidemiológico siempre activado. Ahora bien, hay mucha tarea pendiente. Este es un país que tiene un sector privado muy importante y cada vez se ha ido privatizando más el sector salud en la medida en que no se desarrolla el sector público de salud, que es lo que tú mencionas. Inversamente proporcional. Aquí hemos entrado... El que más se deteriora el sector público, más se fortalece y crece el privado. Pero aquí hemos entrado en una espiral hacia adentro, o sea, una espiral permanente de quedarnos en los hospitales. ¿Qué pasa con los hospitales? Que se han convertido en la puerta de entrada en el sistema. Y siempre los hospitales se van a deteriorar. Los hospitales de tercer nivel. Sí, se van a deteriorar siempre. Sí. Porque cuando tú tienes una sobredemanda a través de colapsan por el sobreuso. Entonces se dañan los equipos, se daña la infraestructura y hay que
permanentemente tú ves a los directores del servicio haciendo lo mismo, porque no se mueve la inversión hacia el primer nivel de atención, que es la tarea pendiente. Claro. Y uno va a un primer nivel de atención y un servicio pobre para gente pobre. Y la gente no va. Yo he ido personalmente a unidad de atención primaria y he salido a caminar. Y le pregunto a los vecinos, ¿usted va acá? ¿De qué usted se enferma? ¿Usted está enfermo? Y usted va aquí, no va. Se va directamente a los hospitales, porque la gente tampoco es estúpida. Ahora, eso implica un aumento del gasto de bolsillo en transporte. Si no, los servicios no se están garantizando en los hospitales, ¿qué significa? Que tiene que comprarlo entonces al frente del hospital. Es más, llegó en un momento, fui a una casa donde había una niña que tenía un proceso viral y estaba tomando medicamento y le pregunté a la madre, ¿y dónde consiguió su medicamento? No, yo fui a la farmacia privada y ahí me indicaron. Yo le dije, pero usted tiene una unidad de atención primaria y yo había verificado y tiene medicamento, pero la gente no va. Bueno, pero hay muchas comunidades que lo único que existe es eso, y ahí la gente está obligada a ir y va. Exactamente. Pero está en precarias condiciones. Claro. Con suministro de insumos básicos limitados, con médicos pasantes, que lo que duran son 10 meses. Que no cumplen los horarios. No cumplen los horarios, con muchas dificultades. Sí. Pero bueno, lo sorprendente es, Jeffrey Lizardo, que aunque estamos hablando de esto hace mucho, y hemos ido al ministro de Salud, a los ministros de Salud a hablar del tema, al presidente de la República, y hemos visto también que se ha elaborado un plan estratégico por 10 años para la salud. La inversión para el año que viene es inferior y el plan parece que está engavetado, totalmente engavetado, y de nada ha servido un año casi de discusión colectiva en el que participó las fuerzas políticas dispersas, sectores vinculados a la salud, etc. Y de eso yo quisiera que habláramos, después que cumplamos con algunos compromisos que tenemos con nuestros anunciantes. Así que con el permiso suyo y de nuestra audiencia, una breve pausa y regresamos.